El horario ideal, aquí Jiménez autoriza, ya se juega el fútbol. Hay alegría, bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo por la pantalla de Tigo Sports para Baloy Rivarola con Guaraní. Se mueve Barceló como gran amenaza, también Fernando Román como crédito aéreo. El centro va al segundo palo. ¡Gol! Benítez. ¡Gol! De Guaraní del Aborigen, el primer campeón, dice, presente en la Copa de Todos, cortesía de Miguel Benítez, que en el segundo palo se encontró y se refugia en su campo Baloy Rivarola. La pelota es, por supuesto, aliada de Guaraní, que aquí va por el segundo. Echeverría por el medio, Barceló. ¡Gol! ¡Gol! Guaraní, Facundo. Barceló y la coronación de una muy buena jugada colectiva, recuperación demasiado pronta del conjunto aborigen, algo que se ha dado frecuentemente en el partido. Cambio de frente, Fernández también por la zona, le pega Prieto, Richard al arco, Baranda al palo, gol, Benítez, gol. Guaraní, Miguel Benítez la terminó empujando, le quedó servida, por supuesto, tuvo la virtud de la perseverancia, del oportunismo. Barceló avanza por el costado derecho, tenía como opción a Echeverría, prefirió por el medio, la devolución está el cuarto, Ríos, gol. ¡Gol! Guaraní, Rubén Darío Ríos culminó una muy buena acción, hilvanada por el propio Barceló por el costado derecho, encontró compañía como lo había anticipado Juan José Gómez con Martínez primero. José Moya la bajó de cabeza, la escondió Ibarra, pero no lo suficiente, la encontró Martínez, que si hubiera metido el pase ya hubiera encontrado a Barceló picando la vacío, tardó en darla. Moya va a pelearla, Martínez la recuperó, por izquierda solo, Prieto para el quinto, para Richard, Prieto por su gol por el medio, espera Barceló, le pegó Prieto, ¡gol! De Guaraní, Richard Prieto recibió solo por el costado izquierdo, Martínez se mandó para adelante, pareció frustrarse, ensuciarse la acción, sin embargo, al cuerpo a cuerpo fue con José Moya, la recuperó, abrió por afuera y la gran pegada de Prieto. Río se metió para el medio, buena diagonal, lo persiguió Moya por derecha y opción. Tiene abierto a Echeverría, la pelota va para él. Orlando por afuera, puede meter el centro. Busca por lo alto Echeverría, Barceló. ¡Gol! De Guaraní. Facundo Barceló dentro del área, en su ecosistema favorito, en su hábitat natural, hizo posible el sexto en el partido con el cabezazo prácticamente dentro del área chica. Buena acción de recuperación alta por parte de Guaraní, quedó con ventaja numérica y con demasiadas facilidades dentro del área. Tocó para Martínez, otra vez Rivarola. Apertura por el costado izquierdo para Miguel Benítez. Se manda Miguel, tocó por afuera, va Prieto, buscando el séptimo, Guaraní, centro de Prieto, Barceló. ¡Gol! De Guaraní, triplete para Facundo Barceló y ya podría proponer llevarse la pelota, aunque habrá que ver cuántas pelotas habrá que dar en tal sentido de aquí al cierre del partido. Prieto se la queda Céspedes, piensa y juega después con Pérez. Centro de Pérez para Pereira, sacó Baranda, rebote servido para Martínez. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Luis
Martínez se encuentra también con la posibilidad de ponerle su sello al partido. Con demasiado tiempo y espacio la fueron armando. Por el costado derecho el centro de Pérez, además fue despejado para Baranda por el centro y le quedó servida. Picó largo, igual la dejó en juego. Fernández le puede pegar. Fernández piensa en el tiro. La cruzó por el costado izquierdo. Prieto. Control de la situación de Prieto, que enganchó para el centro. Tiene compañía por la zona. Vale 1 contra 1. Prieto por afuera. Centro de Prieto. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Víctor Céspedes la terminó empujando al segundo palo. Había entrado con hambre, con voracidad, con muchas ganas. Fue al desequilibrio hasta aquí en la mayoría de las oportunidades. El defensor Paredes lesionado. Iván Fini, el centro del área, busca a Guaraní el 10º. No la pudo controlar por lo pronto, pero va a cargar de vuelta a Céspedes. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Alan Pereira, que ingresó por Barceló para renovar las fuerzas del ataque, dice presente. Se frena y busca compañía. Encuentra un par de opciones cercanas, pero prefiere el centro contra el área. Pereira controló, la dejó viva. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Es un baile, es un paseo, es una ventaja absolutamente irreversible, pero aún no definitiva. Víctor Rivarola también dice presente. Alan Pereira se queda con el balón. Tocó en corto Rivarola, abrió por el costado derecho y puede ser el gol número 12. Céspedes la dejó correr Pereira por su gol. ¡Gol! De Guaraní, Alan Pereira, y una defensa que está absolutamente regalada. Se quedó clavadísimo uno de ellos. Terminó habilitando la corrida de Céspedes por el costado. Simplemente la dejó correr ante la desesperada salida de Baranda. Marca Fernández, juega Prieto y va por otro gol Pereira y está para el hat-trick. Va Pereira, encaró Pereira. Pereira, gol. Gol de Guaraní. El implacable Pereira suma más aún en una goleada ya extremadamente abultada. El primer campeón marcando pautas en su aparición en Copa Paraguay. Tutu Vargas se queda con el balón de vuelta. Vargas para adentro con Brian. Fernández para Rivarola. Encaró el zurdo Pereira. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Alan Pereira se erige como el máximo goleador del partido. Anota su póker, su cuarto gol en la competición y en el encuentro. Y en el caso del destacado, Jota. Me voy a quedar con Ibarra, que fue el que entendió el partido, me parece. Después lo vamos a nombrar a Moya por su gran recorrido, pero en lo que intentó jugar Ibarra, quiero destacarme él, Galeano y Fin, que fueron los que entraron, son los que más intentaron jugar a la pelota.